un podcast de comidas y de restaurantes hecho en Quito, una gran oferta del diario El Comercio. Chévere que hayas llegado, soy Benjamín Villagrán y esto es Ecuador Podcastero, donde cada día comparto reseñas, opiniones y noticias del mundo del podcasting. Desde 2018 vivo el podcasting en Ecuador y en más o menos 15 minutos te doy herramientas, buenas prácticas y aprendizajes para transformar tus ideas en un podcast que conecte. Comencemos. Una cosa rara dentro de los podcasts hechos por estos lados, por estos contornos ecuatorianos o de este lado del mundo latinoamericano, son los podcasts de comidas. Y hoy vamos a reseñar El Señor del Sombrero, un podcast que está enfocado en sociedad, cultura, arte y principalmente comida, según la clasificación iTunes. El nombre del show se llama Señor del Sombrero. ¿Cómo lo encontré? Vagando por la aplicación de podcast Antena Pod. Hasta el momento tiene 26 episodios publicados. Su primera publicación fue del 15 de marzo del 2023 y la última, que fue la que escuché, del 25 de enero del 2025. Hace publicaciones quincenales desde noviembre del 2025 y anteriormente muy irregular. Su hosting o repositorio de audio es RSS y efectivamente distribuye en abierto en RSS. Es un formato de tipo conversacional, entrevistas y tertulia en algún caso, e intenta una suerte de crónica con respecto a las distintas posibilidades gastronómicas que ofrece la ciudad de Quito a quien se interese por este tipo de tema. Tiene una propuesta de valor que está alineada con el contenido que pude escuchar. Yo escuché el episodio del 25 de enero del 2025, el episodio número 26, una entrevista al chef Luis Maldonado del restaurante Tributo. La propuesta de valor es la siguiente. El Señor del Sombrero es un podcast que lleva a tus sentidos las voces de los actores y actrices de las cocinas más innovadoras de Quito y sus alrededores. Yo, Santiago Estrella, abro el micrófono y traslado los sabores a las palabras para que más comensales conozcan sobre este mundo gastronómico. Una producción de Grupo El Comercio, presentado por Santiago Estrella, edición de Óscar Álvarez. Puedes contactarnos en podcast@elcomercio.com. Gracias por escuchar este podcast. Efectivamente, Santiago Estrella es una persona que ha trabajado por muchos años en el diario El Comercio. Entiendo yo que hace poco el diario El Comercio prescindió de la mayor parte de sus colaboradores y ahí él seguramente dejó de trabajar ahí, pero sigue colaborando con el diario a través de publicaciones como este podcast y también a través de publicaciones en su sitio de YouTube. La carátula que tiene este podcast es una carátula sobre un color amarillo con el azul clásico del Comercio, donde aparece un sombrero típico de los sombreros indígenas de la sierra, donde dice el señor, unas gafas del sombrero, y un recuadro donde dice sobremesa con el Señor del Sombrero. Esta carátula está más o menos alineada con la propuesta de valor, puesto de que da la sensación de que sí algo tiene que ver con una cuestión de tipo culinario por el tenedor y el cuchillo, pero no está muy claro de que tú mirando la carátula vas a saber de que estas son entrevistas a personas que están haciendo distintas propuestas gastronómicas dentro de Quito en particular. La carátula no basta para poder entender de qué se trata el podcast. La relevancia del contenido es 100% relevante. La entrevista que yo escuché a este chef de origen venezolano, Luis Maldonado, es una entrevista que está muy bien estructurada, tiene una organización que está claramente definida, parte desde lo más sencillo, como de qué se trata lo que está proponiendo el restaurante Tributo, y después va generando una apertura lenta acerca de la filosofía que tiene el chef al respecto de la comida. Esta filosofía, no quiero hacer un spoiler, esta filosofía se refiere al respeto que debemos tener por la materia prima y el hecho de que esa materia prima se ponga a nuestra disposición
no implica de que debemos desechar las partes que no estamos aprovechando en los platos principales. Él da una idea muy sui generis, dice, en los restaurantes que venden alitas de pollo, tú comprenderás de que en un plato caben 12 alitas de pollo. Eso significa que son 6 pollos, porque cada pollo tiene 2 alitas. Por lo tanto, no es que solamente vas a aprovechar el pollo para las alitas, tienes que aprovechar el pollo íntegramente, y esa es parte de la propuesta gastronómica que guía todo el eje temático del episodio que escuchamos. El presentador hace una muy buena labor, Santiago Estrella, puesto de que él no interviene en forma cansona, sino que solamente va dando los pequeños elementos necesarios para que este chef vaya explayándose con respecto a lo que quiere decir, a sus sentimientos y a la forma que tiene de hacer o bien hacer. También es cierto de que el entrevistado es una persona muy locuaz y tiene mucho interés en dar a conocer su fundamento filosófico al respecto de su propia gastronomía y cómo la quiere compartir con el público del comercio. Tiene un discurso no generalista, consigue un ambiente de confianza a Santiago, pero no usa storytelling, no hay guión y tampoco hay un arco dramático. A pesar de que tiene el buen hacer de llevar la entrevista por más o menos 40 y tantos minutos que son totalmente entretenidos. Tú en ningún momento vas a sentir que estás aburrido con el contenido que te está dando. Obviamente de que te tiene que interesar el asunto gastronómico, te tiene que interesar la temática principal. Trata sobre un tema que tiene que ver con la carne de vaca vieja de la sierra, la carne de vaca vieja andina. Esto es una delicia gastronómica. Por estos lados de la costa no se sabe mucho de esto, pero allá en Quito es un alimento que está causando mucho furor. Con respecto a la calidad del audio, el audio está muy bueno, no está libre de ruidos, pero los ruidos que tiene son ruidos contextuales de ambiente, porque da la sensación de que la entrevista se llevó a cabo dentro del mismo restaurante, tributo a este chef. No es una grabación telemática, las voces no están ecualizadas y no tiene mucha compresión. De hecho, hay algún momento en que tú sientes de que tienes que poner más atención en lo que están diciendo porque como que el volumen baja un poquito y se te pierde un poco las ideas, pero es muy momentáneo. Obviamente, acá no hay elementos sonoros que sean hechos a propósito. Probablemente tampoco se usaron micrófonos de cápsula grande. Sin embargo, la calidad del audio es bastante buena y eso debemos agradecérselo a Óscar Álvarez, que fue quien hizo la edición del sonido y la edición general del podcast. No hay una edición propiamente tal de contenido, o si existiera esa edición de contenido, es tan imperceptible que hay que agradecerle a Óscar porque lo hizo pasar de una forma tal que realmente uno ni siquiera se da cuenta de que eso haya ocurrido. El estilo del anfitrión es encomiable. Es una persona que logra una empatía y que conversa en una forma correcta, dando pie y pábulo para que el entrevistado sea quien brille y sea quien realmente lleve el protagonismo de la entrevista, como debe ser. No es en sí un podcast súper original, no podemos esperar de que un podcast de gastronomía sea súper original, puesto de que ya hay varios podcasts en la oferta de los podcasts a nivel internacional. Lo original es que este podcast sea hecho acá en Ecuador y también lo original es que sea hecho dentro del contexto del Distrito Metropolitano de Quito. Vale decir, nosotros que vivimos en otros lugares que no son Quito, escuchando el podcast podemos enterarnos de qué vamos a ir a disfrutar cuando viajemos a Quito y qué cosas son imperdibles si es que nos interesa tener ese tipo de experiencias en un viaje de esto. Tiene un engagement muy bueno, no cuesta escuchar para nada el episodio. Tú te vas de un tema al otro y vas paulatinamente entendiendo cuál es la filosofía del chef, muy bien guiado por el anfitrión del podcast y es sumamente cautivador. Entonces, en ese punto estamos muy bien. En donde realmente falla esto es en los llamados a la acción. Para hacer un podcast independiente, que no lo es porque es un producto del diario El Comercio, siempre nosotros estamos pidiendo que haya un llamado a la acción, que se pida un call to action que tiene que ser necesaria para poder completar el circuito de lo que entendemos como parte necesaria de la narrativa podcastera. En este caso, el anfitrión Santiago Estrella no considera eso como algo conveniente.
solamente en la parte de la descripción y en la parte de la propuesta de valor dice, si es que necesitas saber más del podcast del Señor Sombrero, ándate a la página tal y tal del Diario El Comercio, ahí encontrarás más información. Más, aparte de eso, nada. Esto es un podcast orientado a las personas que están dentro de los intereses que serían de entretención, que quieren pasar un buen rato. El episodio no es corto, estamos hablando de 40 minutos, tienes que tener tiempo para escucharlo y tienes que dejarte llevar por la propuesta que hace Santiago, puesto de que es muy interesante, sobre todo en el episodio que escuché, y me felicito de haberlo hecho. Llama la atención de que un grupo de medios tan interesante como es el Diario El Comercio de Quito tenga tan poca producción con respecto a este tipo de temática. Me parece a mí de que debieran haber más episodios y con mayor frecuencia. Santiago debiera estar visitando más lugares dentro de Quito para poder hacer esta producción. Me imagino de que el Diario El Comercio todavía no encuentra muy clara la audiencia que escuche esto, pero tampoco es que hace mucha publicidad o hace mucha referencia en redes sociales con respecto a este podcast tan interesante. Lo encontré gracias a vagar por Antena Pod, o sea, de pura casualidad. Yo recomiendo sinceramente que escuchen al menos este episodio y que felicitemos a Santiago Estrella y a Óscar Álvarez por este podcast. Dentro de la escala de podcast, de las calificaciones que tenemos nosotros acá, sacó un 80 sobre 100. Recuerden de que 60 es la nota mínima de aprobación. Hay algunos aspectos que son importantes para poder llegar al máximo. Uno es la originalidad, no es un podcast súper original, ya lo expliqué, no tiene llamado a la acción, eso le restó bastante en su puntuación, y por lo demás está bastante bien este podcast. Mañana vamos a hablar de un tema muy importante para el podcasting universal, pero en particular para el podcasting ecuatoriano. Hasta entonces, pásala bonito. El tema musical que nos acompaña es Johnny V de Jonathan M. Horner de Fortuna, California, en los Estados Unidos. Atribución Creative Commons 4.0 Internacional. Bajado del sitio freemusicarchive.org. Dejo el enlace en la descripción.